damos inicio a esta nueva transmisión, mis amados hermanos. Les pido el favor de los que tienen la posibilidad ahí con sus celulares de poder copiar el link y pegarlo al WhatsApp del ministerio para que los demás se puedan unir también. Que estoy muy contento por este tiempo tan lindo. Y yo pienso una cosa, si nosotros estamos contentos de poder alabar a Dios, de tener estos tiempos tan lindos que hace algún tiempo tal vez no los teníamos por no estar congregados, ¿cuánto más no estará Dios contento y que lo podamos alabar, adorar, tener momentos de comunión tan lindos, ¿no? Yo pienso que Dios debe estar muy contento de esas cosas, amén. Sabemos que mucha gente tiene la posibilidad de venir y no ha venido, pero tal vez están en sus casas y estamos seguros de que el Espíritu Santo también los toca a ellos, ¿no? Pero estamos muy contentos de este tiempo tan lindo, ¿eh? Vamos a esperar unos segunditos más a que todos se conecten. Me están saludando, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, amén. De la predicación de la palabra. Los que están aquí ya conectados, les quiero pedir que busquen en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19. Vamos a leer el versículo 10. Les pido también los que tienen la posibilidad que lo escriban por favor ahí. Que me ayuden. Bendiciones para todos. Les recordamos que hoy estamos transmitiendo para la iglesia de Neiva y también aquí para la iglesia de Bogotá. Es algo excepcional. Ya sabemos todos que es por causa del viaje que tuvieron los pastores. Bien merecido lo tienen. Entonces en este día vamos a predicar para las dos congregaciones, amén. Que a veces lo miramos como dos congregaciones, pero somos uno solo. La palabra dice que somos de un solo cuerpo, amén, y de un solo espíritu. Entonces vamos a leer este versículo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Bueno, vamos a orar para que Dios nos alumbre y nos enseñe su palabra. Bueno, precioso Dios, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo tan precioso, Señor, donde nos permites, Dios Santo, alabar tu nombre, Señor, glorificarte, Dios Santo, donde nos permites tomar, Señor amado, la misión con la cual, Señor, tú nos has creado, Señor, de alabar tu gloria, de alabar tu grandeza, Señor, de regocijarnos en ti, Señor, y también de confesar con nuestros labios lo que tú eres, Señor, lo que tú eres, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y de pedirte y clamarte, Señor, que sigas haciendo, Señor, y dándonos más y más, Señor, de tu Espíritu, más y más de conocimiento tuyo, Señor. Hay una cosa que me parece linda, Señor amado, es que a través de esta palabra tú nos enseñas que has venido a salvar lo que se había perdido, Señor. Esta palabra también confirma, Señor, que en un tiempo, Señor, estábamos en tu corazón. Y que por la desobediencia, Señor amado, nos perdimos, pero tú viniste a nuestro rescate, Señor. Y hoy te ruego que arrojes, Señor amado, luz a nuestro entendimiento, Señor. Que nos enseñes, Señor amado, todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Que nos edifiques, Señor amado, este es el deseo de tu corazón. Tu palabra muestra, Señor, que tú nos anhelas celosamente, que has hecho maravillas, prodigios, que has entregado naciones enteras, Señor, para que nosotros seamos salvos, Señor. Y hoy te decimos, Señor amado, trae estas cosas a nuestro corazón. Queremos, Señor, necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de ti, precioso Padre. Enséñanos, Señor amado, con humildad lo pedimos, Señor. Nos humillamos hoy ante tu presencia y te pedimos que nos enseñes a caminar en obediencia, a incluirnos en tus planes, Señor amado, que son de bendición. Tu palabra dice que tus planes para nosotros son de bendición y no de maldición, Señor amado. Te pedimos que toques a toda la iglesia de Neiva, Señor amado, junto con los barrios, Señor, donde tu palabra ha sido predicada. Aquí en Bogotá, Señor amado, toques nuevamente nuestro corazón, nos enciendas, Señor amado, nos incluyas en tus planes, Señor amado. Y toda palabra tuya, Señor amado, que ha sido pronunciada por nuestros labios y han sido oídas y recibidas por muchas personas, Señor, comiencen a dar fruto, Dios. Y que comience, Señor amado, a añadir a todo aquel, Señor, que tú tienes para salvación. Que lo comiences a añadir a tu cuerpo, Señor amado. Ni siquiera decimos que a nuestra iglesia, Señor amado, porque tuya es toda la tierra, Señor. Pero que sí incluya, Señor amado, y llames a todo el que tienes tú programado, Señor amado, para que tú
tengas misericordia y lo alcances, Señor amado, con tu mensaje de salvación. Lo añada, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, y atamos toda confusión. Atamos todo espíritu de error, Señor amado. Atamos todo engaño del diablo, Señor amado. Y te pedimos en el nombre de Jesús que traigas tu verdad, Señor. Trae tu verdad, Señor amado. Mis miembros, Señor amado, mi cuerpo, mi voz, Señor amado, y lo pongo a tu disposición, Espíritu Santo, para que tú traigas tu mensaje, Señor amado, y edifiques nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que se me pierde el agua. Aquí está. Bueno, dice aquí este versículo corto, pero que me parece muy poderoso, como toda la palabra del Señor, ¿no? Ella misma dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma, amén. Pero también dice ella que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte, ¿no? ¿Qué hace usted con su boca aparte de comer? Pues pronunciar palabras, ¿no? Y este corto versículo reúne toda la voluntad de Dios, resume como toda la palabra, amén. Dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje central de la palabra de Dios, ¿no? No sé cuántas palabras tenga la Biblia, no sé cuántas cosas y parábolas y ejemplos el Señor use para traer su mensaje, para explicarnos a nosotros cuánto nos ama Él, ¿no? Cuánto ha dado por nosotros. También nos enseña los planes que Dios tiene para nosotros. Y mira, analizando un poco este versículo, dice el Señor Jesús, con sus labios Él pronunció esta palabra que dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Para nosotros los que estamos aquí, los que están allá en sus pantallas, no es un secreto el Evangelio. A todos nosotros nos han predicado la palabra de Dios. Y afortunadamente en nuestro corazón ha habido cabida para la palabra de Dios. Amén. Así como el Señor muestra a través del Evangelio personas que acudieron, que atendieron al llamado del Señor. Y la palabra dice que todo aquel que le recibe, Él lo hace hijo. También hay una gran cantidad de personas que no lo recibieron. Un ejemplo, los fariseos. Un ejemplo, los egipcios. No podemos asegurar que todos, ¿no? Pero muchos pueblos fueron condenados por la fe de aquellos que recibieron el mensaje de salvación. Podemos ver la generación de Noé. Dice la Biblia que por la fe, Noé, siendo obediente a Dios, construyó el arca en que había de ser salva su familia. Y por esa fe condenó al mundo. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, no puedo decir que eso sea de nosotros, pero algunas veces cuando uno se pone como filosófico, piensa esas cosas, que cómo la fe va a condenar a los demás. Y es como una afirmación o una palabra mal formulada. Si la fe condena al que no tiene fe. Pero Dios nos da libre albedrío. Usted recibe al Señor y cree en Él, o no lo recibe. Amén. Dice allá en Juan que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Cristo se mostró a todas las personas. Amén. El mensaje es para todas las personas. Solamente que Dios le da la oportunidad a cada uno de recibirlo o no recibirlo. Después de esto que dice acá, dice, más a los que no lo recibieron, a los que no creen en su nombre ya han sido condenados, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, mirando estas cosas, y analizando la palabra de Dios, el mensaje de salvación es para todos, ¿no? Dios nos invita a todos, independientemente de la nacionalidad, de la creencia en la que fueron criados, independientemente del idioma o de la raza, la invitación es para todos. Y esto, analizando más profundamente esto, no podemos decir que Rusia o que Estados Unidos o que España no le pertenecen a Dios.
Cuando somos lectores de la palabra de Dios, podemos entender que todo le pertenece a Dios. Y a esto quería dirigirme con esto que digo. Todo le pertenece a Dios. La Biblia dice que todas las almas son de Dios, que de Dios es la tierra y su plenitud. Y a veces pensamos, entonces, ¿por qué hay personas que no le obedecen a Dios si todo le pertenece a Él? Y eso nos dirige a analizar más y a conocer un poco más a Dios. Los quiero invitar a que busquemos en Éxodo. Ya les doy el capítulo. El libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Analizando un poco esto de que todas las cosas le pertenecen a Dios y todas las almas son de Dios, toda la creación obedece a Dios. El Señor dice que mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros en este momento, por la gracia de Dios, podemos decir que le pertenecemos a Dios. Aunque a veces cometamos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, el mismo Dios tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a enderezar nuestros pasos. Pero viendo un poco analizando un poco este versículo, dice que del Señor es la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Dios. Pero el Señor habla en su palabra y dice que las ovejas que son de Cristo oyen su voz y van detrás de Él. Pero también habla la Biblia de unas cabras que no obedecen a la voz de Dios. Entonces, hay como una confusión en esto. Todo le pertenece a Dios, pero hay una parte, un grupo de personas que le pertenecen a Dios, pero no le obedecen. Entonces el versículo dice que Él vino por lo que se había perdido. Vino a salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para nosotros no es un secreto que Dios anda buscando nuestra salvación, amén. La salvación ya está efectuada en Jesucristo, pero Él está buscando que nosotros nos arrepintamos. ¿Cuál es la predicación de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él está buscando quien atienda su llamado. El llamado, la predicación, la salvación es para todos los que quieran acercarse a Dios. Pero hay gente que no se quiere acercar a Dios. Hay gente que ama más el mundo y eso lo muestra la Biblia con todas las civilizaciones que han habido, con todos los pueblos, todas las ciudades que han habido, de todas las que habla Dios, amén. Yo meditaba en esto y Egipto vio las maravillas de Dios. Egipto vio cómo Dios, a través de las plagas, avergonzó a todos los dioses que ellos adoraban. Y yo meditaba, bueno, solamente por temor, por ver que Dios nos podía destruir, la gente debió haber considerado, uy, no, ese Dios es más poderoso que los que nosotros adoramos. Solamente por eso la gente debería atender al llamado de Dios. ¿Qué fue lo que hay una historia, no es un mito, es una historia judía, donde dicen que el papá de Abraham era un hombre que vendía ídolos, ¿no? Y dice esta historia que Abraham tomó un palo, un bate, y rompió todos los ídolos que su papá vendía. Y le colocó ese bate, ese garrote, se lo colocó en las manos a un ídolo. Entonces dice que llegó Abraham y vio toda su mercancía rota, sus ídolos.
Le dice, ¿quién rompió todo esto? Y Abraham le dijo, el que tiene el palo en las manos, ese fue el que rompió todos los ídolos. Y el mismo papá reconoció que era una estatua. Dijo, pero ¿cómo va a ser si este no se puede mover? Ah, por eso ese no es Dios. Entonces podemos ver que las cosas que Dios hace es para salvarnos a nosotros de esa ignorancia, de todo lo que nosotros hemos creído que para nosotros ha sido Dios. Lo mismo hizo Dios con Egipto, para darse a conocer a Egipto y para darse a conocer a su pueblo cuál era la magnitud de su poder. Y no solamente esas cosas, ¿no? Porque nosotros podemos y entendemos a través de la Escritura que Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para liberar. Dios se encarga de nuestros enemigos. Amén. Amén. La Biblia da testimonio de que Dios ahogó a los enemigos de Israel en medio del Mar Rojo. Y en todas las historias bíblicas Dios hace maravillas y prodigios. Entonces se dio a conocer a su pueblo y se dio a conocer al pueblo de Egipto también. Tenían la oportunidad los dos pueblos de arrepentirse de haber adorado lo que no era Dios y volver al Dios de Israel, al único y verdadero Dios, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Egipto? Ellos no querían perder el poder sobre sus esclavos. No querían dejar ir libre al pueblo de Dios. Y por esto Dios pues trajo, o sea, el plan de Dios es la salvación de nuestras almas, ¿no? Dice el versículo que Dios vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con esto ya podemos entender que nuestra alma, todo absolutamente le pertenecía a Dios. Pero al no aceptar el mensaje de salvación, dejamos de pertenecer al pueblo de Dios y nos convertimos en enemigo de Dios. Tal cual le pasó al pueblo de Egipto. No temió a ese Dios que podía destruirlos a ellos y se volvió enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Dice aquí en Éxodo capítulo 4 versículo 22, Dios le estaba mandando una comisión a Moisés y le dice Dios, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Dios tenía el poder de matar, y lo tuvo, lo ejecutó todo su poder sobre Egipto. Pero el mensaje central de estas cosas es que Dios le está mandando a decir, a través de Moisés, le está mandando a decir a Faraón, ese es mi pueblo. Ese es mi hijo, mi primogénito. Una de las cosas que el mundo hace sobre nosotros es hacernos perder nuestra identidad. Y el sistema que tenía Egipto sobre su pueblo Israel es lo mismo que tiene el mundo, el espíritu del mundo sobre todas las personas. Es un sistema de esclavitud. Cuando leemos este libro de Éxodo nos damos cuenta cómo funciona el mundo sobre nosotros. Dios trae su mensaje de salvación y Faraón endurece su corazón y le pone cargas más pesadas al pueblo. ¿Y qué dijo Faraón? Yo los invito a que lo lean en su casa. Faraón le dijo al pueblo, no, este pueblo está muy ocioso y está escuchando engaños y mentiras, pongámosle más trabajo. Eso es lo que envía el mundo, el diablo, sobre las personas que están recibiendo su mensaje, el mensaje de Dios de salvación. Cuando uno comienza su vida cristiana, vienen cosas que se levantan en contra de uno. Y eso lo ve uno, cuando uno sale de esa situación, lo ve uno claramente en las personas que están entrando en esa situación. Yo por mi caso, como ejemplo, lo puedo decir en mi matrimonio. Cuando uno tiene una vida desordenada y es soltero y hace miles de cosas que no le agradan a Dios, llega el momento donde Dios le manda a uno a decir, bueno, estás mal en esto, estás mal en lo otro. La palabra de Dios dice que aquel que no quiera que se esté quemando, cásese, con eso no peca. Entonces llegó ese mensaje y uno toma la decisión de obedecerle a Dios. Pero ¿qué pasa? El mundo, como lo tiene de esclavo a uno, no lo quiere dejar ir. Tal cual Faraón ha hecho con el pueblo de Dios. Ponerles
trabajos más pesados, cargas más pesadas. Los azotaba, les quitaba las provisiones para su trabajo. Y algo así sucedió en mi matrimonio. Al principio, ¿cuál era el punto de nosotros? Obedecerle a Dios para que muchas de las cosas que no nos estaban pasando, que nos estaban pasando en ese momento, nos dejaran de pasar, que comenzaran a venir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Pero eso nos llevó a nosotros a vivir un tiempo duro, un tiempo difícil. Y Dios permite esas cosas para que nosotros lo busquemos a Él, ¿no? Para que nosotros clamemos a Él. Si nosotros vamos unos capítulos atrás, nos damos cuenta de que esa dureza y esa implacabilidad del rey de Egipto sobre el pueblo de Dios hizo que el pueblo clamara a Dios. Y ese clamor fue oído por Dios. Y dijo Dios, no, yo voy a liberar a mi pueblo. Para eso llamó a Moisés, ¿no? En ese entonces. Y este versículo de Lucas nos dice a nosotros que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió allá a Moisés a buscar a su pueblo para que les dijera que los iba a liberar y que ese pueblo era suyo. Entonces el mundo hace que nosotros perdamos nuestra identidad, que nosotros pensemos, bueno, ¿será que toda la vida voy a ser un asalariado con un salario mínimo? Toda la vida voy a vivir en arriendo, toda la vida voy a ser esclavo de las empresas de acueducto, de alcantarillado y todas estas cosas. Toda la vida voy a trabajar solo para darle comer a mis hijos. Y a veces eso se mete tanto en nuestra cabeza que nosotros perdemos nuestros planes, nuestras expectativas de vida. Nos conformamos con lo poco que el mundo nos puede dar. Y mirándolo de esta manera es más peligroso cuando el mundo nos da muchas cosas. Analizando el pueblo de Israel, mucho pueblo se perdió después de que pasaron el desierto porque ellos amaban a Egipto. Porque ellos le veían la parte bonita de Egipto, la parte sabrosa. Y el mensaje de Dios no entró en sus corazones porque el corazón de ellos estaba en Egipto. Entonces, mirando aquí esta declaración tan bonita que Dios le dice a Moisés, vaya y dígale a Faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito. Volvemos otra vez a mirar que Dios es el dueño de todo, ¿eh? Y que Dios es el dueño de nuestras vidas. A pesar de que este pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, Dios no se había olvidado de ellos y tenía planes con ellos. Tenía planes de liberarlos. Y fueron planes impresionantes. La Biblia nos habla de las plagas. Cosas que yo sé que muchos de nosotros no hemos visto con nuestros ojos. Y yo hablaba con mi esposa estos días porque ella estuvo escuchando estos capítulos en audio. Y el hombre el narrador, el que estaba hablando estas cosas, hablaba del olvido que se tiene de las cosas de Dios, del olvido de las promesas. Entonces ya ahí comenzando Éxodo, se habla de que se levantó un rey que no había conocido a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la gente se olvida de Dios. Por la cotidianidad, por los afanes, por el estrés, por los compromisos. Nos olvidamos de Dios. Y yo he podido comprobar eso a diario en mi vida. Hay cosas que quedan pendientes del día anterior y usted se acuesta pensando en cumplir con esas cosas del día anterior. Y eso hace que usted se le olvide que tiene que buscar la presencia de Dios cada día. Comienza a gobernar en usted el afán, el estrés, los compromisos con las personas, los compromisos económicos. Y todo eso comienza a usted a llevarlo a separarse de las promesas de Dios. Hacer perder su identidad. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde salió usted? La Biblia nos dice que todo le pertenece a Dios. Y el mundo a veces nos hace pensar que nuestra vida le pertenece al banco. No es así. Tenemos que trabajar desesperadamente para ir a pagar las cuotas del banco. El mundo nos hace pensar que nuestra vida le pertenece a nuestros hijos.
y que nos toca trabajar como burros para poder darles a ellos lo que ellos quieren y necesitan. Muchas veces ni lo necesitan, porque si nosotros analizáramos las necesidades básicas de una persona, las necesidades básicas, por fuera quedarían celulares, por fuera quedarían viajes, por fuera quedarían la ropa de última moda, de última generación, por fuera quedaría la ropa de marca y una cantidad de cosas superficiales que a veces nos hacen a nosotros como papás endeudarnos, trabajar como nunca lo hemos hecho para poder complacer a nuestros hijos. Si nosotros buscáramos a Dios, muchas de esas cosas se evitarían. Así como pasó aquí en este comienzo de Éxodo. La gente se olvidó de Dios por sus ocupaciones, se olvidó de Dios por los compromisos. Y nosotros a veces nos olvidamos de Dios por esas cosas. Pero mire que la Biblia da una fórmula muy precisa y muy eficaz de poder alcanzar todas esas cosas que son justas y que son necesarias para la vida de cada uno. No dice por ahí el Evangelio según Mateo que busquemos el reino de Dios y su justicia primero, y así Dios nos va a añadir todas las cosas. Pero cuando dejamos el reino de Dios de últimas, yo no sé si alguno lo ha comprobado, cuando dejamos la oración, la lectura de la palabra, para las 12 de la noche, el sueño nos gana y eso se va perdiendo, eso se va dejando atrás, se va olvidando. Ya no hay tiempo para el Señor, mi cuerpo está muy cansado, tengo que madrugar, y así se van olvidando las cosas de Dios. Entonces dice la Biblia que se levantó un rey que no conocía a Dios ni a José, y vio que el pueblo era mucho, el pueblo de los judíos, de los israelitas, y comenzó a maquinar contra ellos. Entonces se fue contra un pueblo que no tenía ninguna identidad, ninguna defensa espiritual. Un pueblo que se había olvidado del Dios que era dueño de ellos, que era poderoso, del Dios que había hecho una cantidad de promesas a Abraham. Eso suele pasar en nuestra vida cotidiana. Olvidarnos de estas cosas porque nos olvidamos de darle a Dios lo que es de Dios. Y nos olvidamos que le pertenecemos a Él, amén. Pero Dios muestra su fidelidad porque cuando habla la palabra, cuando Dios manda un mensaje, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de las promesas. Y Él hace que, hablando esta palabra, se acuerden las personas de las promesas. Y no solo que se acuerden, sino que se cumplan. Porque dice la Biblia que aquí, cuando Dios envió a Moisés, Dios liberó al pueblo y los llevó allá a la tierra prometida. Estuvieron a punto de entrar, pero por la incredulidad no entraron. Yo meditaba en mi corazón hasta dónde puede llegar la perversidad de la incredulidad. Que estos hombres y mujeres vieron hablar a Dios desde el monte y no creyeron, endurecieron su corazón. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué pensaría usted o qué sentiría usted si Dios le habla en este momento? Bueno, Dios nos está hablando, ¿no? Pero si la voz audible de Dios, así como la describió en ese pasaje donde vinieron los israelitas y estuvieron en el monte y escucharon la voz de Dios, ¿dónde se metería usted? ¿Dónde se metería uno? La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, él tapó su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense qué puede causar la presencia y la voz de Dios audible en uno. Mas sin embargo ellos fueron incrédulos, ¿no? Ellos no obedecieron, amaban a Egipto. Entonces, mirando esto, podemos entender, y ese es como el punto central de la predicación, que todas las almas le pertenecen a Dios, que todo le pertenece a Dios, que Dios es el dueño de la creación. Y yo quiero que lo miramos en Génesis 1, o lo recordemos para no ocupar tanto tiempo. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, bueno, estaba desordenada y vacía y vinieron todas estas cosas. Entonces Dios dijo que fuera la luz y comenzó a crear los animales y comenzó a crear al hombre. Y dice que Dios puso de su espíritu en el hombre para que tuviera vida.
¿Cuántos están muertos hoy acá? ¿Cuántos necesitaron que alguien los trajera alzados? Bueno, los bebés, obviamente, porque no pueden caminar. Pero ¿cuántos están oliendo a feo aquí descompuestos? Ninguno, ¿cierto? Aquí todos tenemos vida. Los que están allá también tienen vida. Y solemos olvidarnos que el dueño de esa vida que tenemos nosotros es Dios, que nos permite estar aquí un día más. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quita el espíritu del hombre y el espíritu vuelve a él. Y que la carne vuelve a la tierra y se vuelve polvo. Pero el alma es la que está en juego. El alma es lo que vino a buscar Jesucristo. Las almas que se habían perdido. Amén. Entonces, ¿qué pasa en Éxodo aquí cuando Dios le dice a Faraón que deje ir a su primogénito? ¿Qué está pidiendo Dios ahí? Yo quiero que a ver si alguno me ha cogido el hilo acá de lo que estamos hablando. ¿Qué está pidiendo Dios a Faraón? Por medio de Moisés. Que los deje libres para ir a él. ¿Pero a quién? Al pueblo de él. A los de Exactamente, Dios está reclamando lo que le pertenece a él. Y en esto quiero que pensemos nosotros. Hay muchas parábolas ahí en Lucas donde habla de la mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una. Y dice que ella prendió la lámpara y comenzó a barrer la casa hasta que encontró esa moneda. También dice que un hombre tenía 100 ovejas y una se le descarrió. Y él dejó las 99 en el desierto y se fue a buscar esa oveja que se había perdido. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Lo que a Él le pertenece. Porque todos nosotros somos de Dios. Y es lo que a veces no entendemos nosotros. A veces consideramos que por la aflicción del pecado, por el castigo del pecado, somos del diablo. A veces viene el diablo a acusarnos a nosotros y decirnos que como cometimos un pecado, no tenemos por qué acercarnos a Dios. Esa es la condenación. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas? Si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Amén. Entonces cuando yo puedo entender que Dios está viniendo a buscar lo que es de Él, esto me abre la mente y me hace entender cuando todos los hombres de Dios dicen que Dios es justo. Dios no está viniendo por nada que haya sido de otra persona. Esto me hace acordar como ejemplo cuando el rey David fue a ofrecer un sacrificio porque había un juicio de Dios muy duro sobre la tierra y va a un sitio donde Dios lo manda y va a ofrecerle un sacrificio a Dios para que se detenga la mortandad. Y el dueño de ese lugar le dice: Rey, señor mío, se tiró al piso y le hizo la reverencia. Y le dijo: ¿yo cómo le voy a cobrar por eso? Todo esto es para que el rey dé sacrificio a Dios. ¿Y qué dijo David? Yo no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Es una forma de que se explica de que si David quería estar en paz con Dios, él ofrecía lo que era de él. Como algo justo, ¿no? Algo parecido pasa con Dios. Dios vino a salvar lo que era de Él, a recoger lo que era de Él. Pero ahora yo pregunto, volviendo al tema, el Señor habla de ovejas y habla de cabras en su palabra, ¿no? Obviamente todas le pertenecen a Él. La Biblia dice que no le teman al que puede matar el cuerpo solamente, pero al alma no puede hacer nada. Témanle al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios, exactamente. Pero ¿a quién tiene Dios cerca? ¿A las ovejas o a las cabras? Ciertamente a las cabras. La palabra dice que va a poner a las ovejitas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y a las ovejitas les va a decir: vengan a mí, amados míos, amados de mi Padre. Esa es la gran diferencia. Y al entender que Dios viene a pelear por lo que es de Él, damos por entendido lo que dice Juan, que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero al que le recibió, ese lo hace hijo. Entonces podemos entender que los que son de Dios, por los que Él va a pelear, son los que recibieron a Jesucristo. Amén. Mirando toda esta multitud que salió de Egipto, mirando como el fruto final de todas estas generaciones que salieron de allá,
podemos ver que solo unos poquitos fueron de Dios. Todos salieron de ese lugar, dice la Biblia que todas las huestes salieron en un solo día. Y también dice que muchos extranjeros se pegaron ahí a esa caravana. Podemos ver la misericordia de Dios con los que no eran pueblo de Dios. De hecho, nosotros no éramos pueblo de Dios y Dios nos ha hecho pueblo de Él porque nosotros le recibimos en su corazón. Amén. Pero cuando salió la gente salió de Egipto, cuando caminó por el desierto, sabemos todos nosotros la historia que muchos renegaron, muchos se indignaron, muchos querían volver a Egipto. Y de toda esa gente hubieron 2 personas que le creyeron a Dios. Y no los nombra después hebreos por allá. A decir que fueron justificados porque le creyeron a Dios. Entonces, el que le crea al Señor es contado como pueblo de Dios, amén. Y Dios pelea por ellos. Todas las otras cantidades de gentes quedaron, dice la Biblia, que quedaron postrados en el desierto. Fueron comprados por el sacrificio de Dios. Más adelante podemos ver en Éxodo cómo el Señor los saca con la señal poderosa de la Pascua. Amén. Esa fue la señal de la salida del pueblo de Egipto. Amén. Y para nosotros, ¿quién es nuestra Pascua? La Biblia lo habla también. Nuestra Pascua es Jesucristo. Y dice la Biblia que esa Pascua fue celebrada en todos los hebreos, en todos los que salieron de allá. Todos pusieron y le hicieron caso a Dios y molaron su cordero y pusieron la señal en la puerta. Y el heridor no los tocó, dice la Biblia, ¿no? Y Dios los sacó de allá con mano fuerte. Ellos caminaron por el mar, por el medio del mar en seco, y ellos escucharon la voz de Dios. Vieron la provisión de Dios en el desierto. ¿Pero qué pasó con ellos? Al fin y al cabo nosotros podemos deducir que no fueron pueblo de Dios, porque no le creyeron a Dios, amén. Entonces, mirando esta escritura y entendiendo también Génesis, que Dios es el creador de todas las cosas, y que Él libertó a su pueblo de la esclavitud y vino a reclamar lo que era de Él, con esto podemos silenciar la voz de muchos que dicen que Dios es injusto, que Dios es malo porque mató a los egipcios. A los egipcios les fue predicado el evangelio también a través de todas esas maravillas y señales. Vuelvo a lo de ahorita. El ser humano tiene como por instinto buscar a Dios cuando está en peligro de muerte, ¿no? Aún los más incrédulos, cuando están a punto de morir o en un accidente, Dios mío, ayúdeme. O cuando están enfermos en un hospital, Señor, ayúdeme, ayúdeme, yo no quiero vivir esta situación, yo no quiero vivir la otra. Aún los más perversos e incrédulos, cuando su hijo se va por allá a estudiar o a trabajar o llega tarde a la casa y no se sabe nada de él, comienzan a invocar el nombre de Dios. Eso es un instinto que hay en nosotros. Y como estos hombres y mujeres, al ver cómo caían granizos del cielo, como el agua se convertía en sangre, no se dieron cuenta que ese Dios era más poderoso que las estatuas que ellos adoraban, que el río que ellos adoraban. Cómo estas generaciones se olvidaron que en el tiempo de hambre hubo un varón que Dios levantó, un hebreo que Dios levantó para sustentarlos a ellos. ¿Y quién era este hebreo? Un esclavo que todos lo conocían. No fue un esclavo ahí, no fue un preso. Y Dios lo usó con maravillas, adivinando los sueños, haciendo multiplicar las cosas. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo hebreo? Que no conoció a Dios. Se olvidaron de quién era Dios, no conocieron a José. Pero lo mismo le pasó al pueblo de Dios, también se olvidaron de todo lo que Dios había hecho a ellos. Se olvidaron de que Dios los trajo para una tierra donde se estaban muriendo de hambre y los ubicó ahí. Y se acomodaron a vivir con lo del día, a ser esclavos. Entonces es un peligro que puede suceder, y de hecho sucede mucho en la iglesia, ¿no? Mirándolo un poco en Apocalipsis, el Señor le demanda a la iglesia, bueno, ustedes dejaron el primer amor, se olvidaron de quién era yo. Se pusieron fue a ser mandados y se olvidaron de quién era yo.
Tenemos que cuidarnos de estas cosas nosotros como pueblo, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces podemos entender a través de estas cosas que Dios viene a traer justicia, a pelear por lo que es de Él. Y aunque muchas cosas sucedan, no se le olvide a ustedes que somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Ciertamente aquí el pueblo salió con la señal de la Pascua y nosotros le pertenecemos a Dios por esa señal de la Pascua también, que es Jesucristo, amén. Dice el apóstol Pablo que fuimos comprados con precio de sangre. Dice, bueno, Dios reclama lo que es suyo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Por eso podemos entender que Dios está, dice el versículo inicial, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El pueblo de Dios estaba perdido. De hecho, la palabra dice que se acordó Dios de su pueblo y lo reconoció cuando ellos clamaron. O sea, estaba tan complicada la vaina, tan confusa, que la Biblia dice que Dios los miró, sí, esos son una descendencia de Abraham. ¿Cómo estarían las cosas, no? Dice, quiero que miremos Éxodo 2, versículo 11. Aquí dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no padecía a nadie, mató al egipcio y escondió la arena. Y lo escondió en la arena. Bueno, aquí nos muestra que Moisés sí sabía que era hebreo. Obviamente hay algunas películas que dicen, ay no, ¿cómo así? Hasta ahora nos dimos cuenta que Moisés era hebreo. La Biblia muestra que cuando la hija de Faraón, las siervas de la hija de Faraón fueron y lo recogieron en el río, dice ahí que de los hijos de los hebreos es este. Y Moisés sabía que él era de los hebreos, ¿no? Las películas a veces nos muestran que eso fue una trama ahí, que a última hora se dio cuenta que era hebreo. Él sabía que era el pueblo de Dios. Y él entendía que Dios lo iba a usar para liberar a su pueblo. Esta fue una de las formas que él utilizó. Como piensa uno terrenalmente, como piensa uno como hombre. Las películas muestran a un Moisés así todo musculoso, todo fornido, sabía artes marciales, sabía todas estas cosas. La Biblia nos dice que él era un hombre instruido en las artes de Egipto, en la ciencia, en todas las letras de Egipto. Y tal vez en su celo él vio esa injusticia que estaba pasando y mató al egipcio. En su corazón sí existía la idea de que Dios lo iba a usar para salvar a su pueblo. Y aplicándolo a la vida cotidiana, eso se parece como cuando uno no es salvo y uno está mal con Dios y comienza a predicarle a una persona y a insistirle para que vaya a la iglesia y para que haga. No entendemos que Dios tiene que hacer un proceso en las personas. ¿Un proceso de qué? De demolición. Eso lo podemos ver plasmado en la vida de Moisés. Por esta cosa que él hizo fue desterrado de Egipto y fue a vivir 40 años allá en Madián, a criar ovejas. Yo estudiaba un poco la palabra y me daba cuenta, buscándolo en internet, la ubicación de Madián y la ubicación del monte donde Moisés tuvo un encuentro con Dios. Es una cosa lejísimo. Yo decía, bueno, como este hombre criando ovejas, yo las llevaría allá arriba a la loma que coman pasto, pero el hombre las paseaba por el desierto a un sitio súper lejos. El monte Horeb, donde Dios se encontró con Moisés, quedaba súper retirado de Madián, donde él estaba. Entonces, imagínense las caminatas que Moisés tenía que trasladar esas ovejitas para buscar comida. Yo no sé si ustedes han visto esos especiales de National Geographic, bueno, más que todos los animales, me gusta verlos mucho. Y muestran las caminatas que hace un hombre sobreviviendo en el desierto, ¿no? Comienza a buscar debajo de las piedras, comienza a buscar agua. El desierto es una cosa dura, hostil. Ahora imagínense ustedes con 200, 300 ovejas y las ovejas buscando comida. Yo veía en esos programas que las ovejas buscan debajo de las piedras qué vegetación haya. Y ese es el alimento de ellos.
Entonces, un trabajo duro para un pastor de ovejas, llevar una cantidad de ovejas por un desierto. Ahí se tiene que ver la mano de Dios, que sea proveyendo para las ovejas y para el pastor. De Dios dependen las cosas, ¿no? Entonces él se fue para allá y tuvo un encuentro con el Señor. Después de vivir 40 años en esas cosas, después de vivir en palacios, atendidos por lo mejor de lo mejor, yo creo que Moisés no tenía que preocuparse por su ropa, por absolutamente nada, por su comida, e ir a enfrentar un entrenamiento que Dios le estaba dando como pastor de ovejas, para después ir a Egipto y enfrentarse con una cantidad de cabras impresionante. Entonces esa fue la formación, ¿no? Qué agradable de pronto uno tener una vida súper cómoda y tener que ir a vivir a un barrio pobre, a trabajar por un mínimo, a después de estar acostumbrado a comer lo mejor de lo mejor, ir a comer arroz y huevo. Pero todo esto tenía un propósito. Entonces no tenemos, dice la Biblia, que no menospreciemos el castigo de Dios. Porque todas las cosas que Dios hace en nuestra vida van a dar fruto. Todas las cosas que usted esté pasando, Dios dice que somos bienaventurados cuando nos pasan cosas así. ¿Por qué? Nos recuerda que el reino de Dios va a ser de los pobres. Va a ser de los maltratados por causa del reino de Dios. Y mirando el versículo inicial, el mensaje central de la palabra de Dios es que Cristo vino a salvar nuestras almas, ¿no? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la Biblia está llena de mandamientos y llena de ideas, instrucciones del corazón de Dios para que nosotros vivamos una vida agradable a Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay momentos de aflicción, la palabra nos dice, bueno, acuérdense que yo soy su Dios, que yo lo fortalezco. Acuérdense que esto es pasajero, somos aquí, somos como nómadas, somos extranjeros en esta tierra. Porque las cosas que de verdad Dios tiene preparadas para nosotros están allá arriba y no son perecederas como lo son acá. ¿Qué pasó con Moisés? Después de probar lo mejor de Egipto, tuvo que ir a vivir momentos más difíciles, más de probar más quién era Dios, de depender de Dios. Y en la vida cristiana nos pasa a todos. Somos autosuficientes, creemos que no necesitamos a Dios, pero cuando por la misericordia de Dios el Evangelio entra, comenzamos a depender de Dios. Comenzamos a acomodarnos a los planes de Dios. Y esto que Dios hace con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel, perdón, es comenzar a introducirlos en sus planes. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que nosotros seamos hijos, que confiemos en Él, que dependamos de Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Aunque entraron en sus planes, salieron de Egipto, caminaron en el desierto con Dios, finalmente no alcanzaron los planes de Dios porque su corazón no entró en los planes de Dios. ¿Quiénes entraron en los planes de Dios? Josué y Caleb. Obviamente Moisés también, ¿no? Un hombre que no pudo entrar a la tierra prometida, pero un hombre que hizo la voluntad de Dios. La Biblia habla de Moisés de una forma muy hermosa, un hombre manso. A pesar de los errores que tuvo, fue un hombre que le creyó a Dios. Y mire que leyendo aquí, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comienza a escurrir el bulto y a decir, no, pero es que yo soy tartamudo. No, pero ¿por qué no envía a otro? Y comienza a escurrir al bulto. Y eso hace, hermanos, que confirmemos en nosotros nuestra debilidad y que todo lo que Dios hizo a través de Moisés fue hecho por Dios. Amén. ¿Qué hizo él? No, pero es que no me da miedo, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Hasta que Dios nos confronta. ¿Qué dice la palabra ahí? Que Dios se puso bravo con Moisés. Hasta que Dios nos confronta a nosotros. Bueno, tocó así, muchachos. Yo voy a mostrar mi poder, pero como ustedes no me creen, entonces igual lo voy a mostrar. Cuando uno se siente como confrontado con Dios, como el pueblo de Israel que no le creyó, pero Dios sigue haciendo su obra de salvación, amén. Entonces Moisés cree que Dios lo va a usar de esa manera y mata al egipcio, en su celo. Y comienza Dios a ejecutar su plan, se lo lleva, lo prepara,
que es lo que hace con cada uno de nosotros también. De pronto no todos somos llamados a hacer lo que hizo Moisés, pero el proceso sí lo tenemos que vivir, apartados del mundo y consagrados para Dios. Y en cierto punto de la historia de Moisés, sí tenemos nosotros que entrar, que es ir a llevar el mensaje de salvación a donde Dios nos mande. Eso fue lo que hizo Moisés, ir a traer el mensaje de salvación. Bueno, señores, aquí llego con una noticia nueva. El Dios de sus padres nos encontró y les ha dicho que los va a sacar de acá a una nación que fluye leche y miel. ¿Quién creyó? Entonces, a los que se animaron y uy, si esto está chévere. ¿Qué hizo Dios? Fue y envió a Moisés y a Aarón para de Faraón. Y como Dios le había dicho antes a Moisés, endureció el corazón de Faraón. Y Faraón trajo cargas pesadas. ¿A quién le ha quedado fácil el evangelio? Iniciando. ¿A quién le ha tocado fácil afrontar las cosas del mundo? Bueno, inicialmente sí, Dios dije, pues deje de pecar. Ya deje la vida nocturna, ya deje los amores aquí y allá. Son cosas, son cadenas de esclavitud que el mundo ha traído sobre nosotros. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué le ofrece el mundo a un muchacho pequeño? Bueno, a nosotros ya nos ofreció de todo y muchas cosas fueron destructivas. Yo le digo a ustedes, muchas de las cosas que nos están pasando en nuestra salud son consecuencias de la vida nocturna, del trago, de tener una mujer aquí y allá, un hombre aquí y allá. Muchas de esas cosas que estamos cargando son consecuencias del pecado. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado a la salvación, sí. Pero muchas cosas son consecuencia de esto, de la vida desordenada y apartada de Dios que teníamos. Entonces, para salir de estas cosas, ¿qué hace el diablo? Uy, a ese tipo le gustan las mujeres. Le va a mandar 3 viejas bien coquetas. Pum, tome su carga. A esa señora le gustaba la plata. Le va a mandar plata fácil. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Renunciar a estas cosas y venir a creerle a Dios sus promesas. Dice la Biblia que todos somos tentados por las concupiscencias que hay en nuestro corazón, ¿no? Dios no tienta a nadie, pero nosotros somos tentados por lo que hay en nuestro corazón. Y la gente en Egipto era tentada por lo que, de Israel era tentada por lo que había en su corazón. Si alguno ha leído la palabra puede mirar que la gente adoraba hasta el polvo que se le pegaba a las sandalias, dice ella la misma palabra. Entonces imaginen el nivel de idolatría y el nivel de pecado que había en las personas en Egipto. Y obviamente todo el tiempo que Israel habitó en Egipto no fue todo el tiempo de esclavitud. Porque ellos llegaron a habitar una tierra para ellos solitos. Imaginen el tiempo de prosperidad de cuando Faraón vio que el Dios de Israel estaba con José y con su pueblo. ¿Sería que los tenía esclavizados? Yo me imagino que los tendría ya en lo mejor. Uy, no, por esta gente Dios nos ha bendecido y nos ha enriquecido. ¿Yo cómo los voy a coger de esclavos? No, mejor dicho, denle lo que quieran a esos muchachos. A José hágame un favor y me lo atienden. ¿Quiere más arrocito, José? ¿Quiere repetir? Entonces, por el olvido vino otro rey e impuso cosas terribles sobre Israel. Entonces ya comenzó la esclavitud, ya comenzó. Obviamente me imagino que el pueblo de Israel, cuando estaban en el tiempo de Faraón, del Faraón que gobernó en el tiempo de José, ellos comenzarían a vivir una vida chévere, ¿no? Venían de Canaán, creo que estaban, de huir de hambre. Y vinieron a vivir un momento chévere. Dice la Biblia que ellos crecieron en número y se fortalecieron. Y muy seguramente el corazón de muchos de ellos cayó en idolatría por Egipto. Porque en el desierto, cuando Dios los sacó de allá, ellos anhelaban a Egipto, porque el corazón de ellos estaba en Egipto, estaban enamorados de Egipto. Entonces, obviamente vemos una lucha entre dejar el mundo y seguir a Dios. Pero hubieron hombres que le creyeron a Dios y hicieron todo lo que Dios les mandó. Hay una cosa que me parece muy linda de Josué. Dice la Biblia que él no se apartaba del tabernáculo porque él anhelaba ver a Dios. Anhelaba ver la columna de nube.
Entonces, mirando esta cosa que hizo, este hecho que cometió Moisés, vemos que a veces nosotros intentamos tener justicia propia, ejecutar lo que nosotros creemos que está bien. En una película de Moisés muestran cuando Dios le está mandando los 10 mandamientos y dice Dios allá, no matarás. Y Moisés se acuerda cuando mató al egipcio y le coge la cabeza. Esa justicia propia es algo erróneo. Porque cuando dice la Biblia que los fariseos se justificaban a sí mismos. Entonces cuando yo creo que estoy bien, y a mí me parece que está bien coger a ese a patadas porque es que me hizo algo malo, ¿en qué lugar dejo la justicia de Dios? La palabra de Dios dice que mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces vino Dios y con su poder inmenso avergonzó a los ídolos de Egipto. Esa es la justicia de nosotros, que Dios pelea por nosotros. Que aunque la gente nos maltrate, nos humille, tranquilo mijo que Dios le va a dar lo que usted se merece. Sin tener el deseo de que Dios los destruya, obviamente. Cuando las cosas son de Dios, ¿qué dice el Señor? Oren por sus enemigos, oren por los que los maldicen, amen a sus enemigos. Y cuando usted tiene al Señor en su corazón, va a pensar, bueno, y Señor, ese man que me robó, ¿qué tal si se muere, se va para el infierno? No, Padre, ten misericordia. Porque usted ya va a pensar en lo que Dios quiere, no en lo que a usted le parece. La Biblia dice que cuando un ladrón es sorprendido en su acto, tiene que pagar 7 veces lo que se ha robado, ¿no? Y nosotros viéndolo aquí en vivo y en directo, ¿qué le hace la gente cuando coge un ladrón? Les dan unas palizas impresionantes. ¿A cuántos ladrones no han matado la gente en tratando de ejecutar sus juicios y su manera de pensar? Matan a la gente, matan a los ladrones. Y nosotros como hombres, ¿qué decimos? ¿Eso es justo o no es justo? Pero como hombres de Dios, ¿qué debemos pensar? Eso es un alma que posiblemente se fue al infierno porque no tuvo tiempo para arrepentirse. Entonces miramos que a veces aplicamos nuestra justicia propia y las justicias, los juicios que Dios trae, los dejamos en segundo lugar. Pero esos juicios que Dios trae, tenemos que mirar qué propósito tienen. ¿Qué propósito tuvo Dios ejecutando esos juicios en Egipto? Mostrar quién era Él. Dios le dijo a Moisés, vaya y dígale a la gente que yo soy. Los ha encontrado y les manda a decir que los va a llevar a un lugar muy bonito. Y alguna vez hablaba el pastor Antonio de el yo soy. Yo soy el que soy, dice la palabra. Y con eso el Señor cubre la plenitud. Él es el que sana, es el que bendice, Él es el que cuida, el que protege, Él es el dueño de la vida. Ese es el yo soy. Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Diría el Señor, yo soy el que, dice, yo soy el que cubro la multitud de tus pecados. Ese es el nombre de Dios, Él es. Entonces, si nosotros vamos más adelante en Éxodo, que ojalá la gente lo lea, nos vamos a dar cuenta que Dios justifica a la gente con las obras de Él, pero a la gente que le cree a Él. ¿Qué comenzó a hacer Dios? Convirtió el agua en sangre, mandó las plagas al ganado, porque ellos adoraban el ganado. Ya toda esta historia la saben ustedes. Cada una de las plagas que Dios trajo sobre Egipto era dirigida a un objeto de idolatría de los egipcios. Y aún en los israelitas era idolatría estas cosas. ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés subió a hablar con Dios? Hacer un becerro. En el corazón de ellos estaba la idolatría por los becerros. Dios no le mandó una peste al ganado. Tome, yo soy más poderoso que ese Dios. Dios se dio a conocer de esa manera. Entonces, el poder y los juicios de Dios hacen que nosotros no tengamos que ejecutar ninguna justicia propia. ¿Qué le dice a usted, hermano, que en su rabia y en su deseo de desquitarse usted no está cometiendo mal? En cambio, la justicia de Dios es perfecta.
Y una de las cosas que dice la palabra es que antes de la justicia viene la misericordia. Entonces, los juicios que usted vaya a ejecutar por su propia cuenta, acuérdese que la palabra de Dios dice que el que usa de misericordia será tratado con misericordia. Pero si usted viene desbordado a destruir a una persona que le ha hecho daño, muy seguramente eso le van a hacer a usted también. Entonces, dice la Biblia, dejémosle todas las cosas a Dios, que Dios sabe cómo hacer justicia. Amén. Entonces, ¿qué pasó? A Moisés le tocó irse porque había matado a un hombre y ya comenzó Dios a trabajar en la mansedumbre de Moisés. Aquí en este versículo, la Biblia muestra que Moisés era un man bravo, un tipo bravo, celoso del pueblo de Dios, pero temerario. Fue y mató a un tipo. Fue y lo mató. No dice cómo lo mató, pero dice que lo mató y lo escondió en la arena. Y digamos que el celo de Dios lo movió, pero en ese momento tal vez él no tenía conocimiento de Dios y fue y mató al hombre. Pero ¿cómo vuelve Moisés después de los 40 años allá en Madián? Un hombre que no podía casi ni hablar. Y un hombre que tenía que valerse de su hermano para llevar el mensaje de Dios. Que le dijo a Dios, no, pero es que yo no puedo ni hablar. Yo soy tardo para hablar. ¿Y qué puede uno mostrarle al mundo después de durar 40 años por allá en el campo criando ovejas? ¿De qué le va a chicanear a la gente? Me imagino que llegaría allá y Faraón con sus grandes ciudades y lo último en tecnología. ¿De qué va a hablar un hombre que viene de criar ovejas? Pero mire cómo Dios lo usa a uno. Ahí es donde uno ve que la justicia de nosotros los hombres, dice la Biblia que el que ama al mundo y a sus deseos es enemigo de Dios. Y eso le pasó a los egipcios. Pero ¿de qué vino a hablar Moisés? Del mensaje de Dios, de quién es Dios. ¿Cómo usa Dios a ese hombre humilde para traer salvación en medio de una civilización esclavista? Y esto se puede aplicar a la vida cotidiana también. Ahorita que el gobierno le subió $1.000.000 de pesos al sueldo, pero asimismo le subió a la comida, a los servicios y todas las cosas. Eso es aflicción para nosotros. Cuando una persona va y trabaja por un salario mínimo, va y trabaja, y si lo hace honestamente, obviamente va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Pero también somos reprimidos por un Estado que da como escasamente lo que el pueblo necesita. Y mucha gente comete el error de echarle la culpa al Estado. Estamos viendo aquí que en la palabra de Dios, que Dios es el que pelea por nosotros. Y si el pueblo de Israel estuvo esclavo, sí, obviamente Dios tenía sus planes hechos. Pero Dios peleó por ellos y los libertó. ¿Será que no va a hacer lo mismo por nosotros? ¿No nos va a proveer en medio del desierto? Entonces, una de las cosas que Dios nos enseña con esto es que tenemos que tener vigente en nuestro corazón y en nuestra vida quién es Dios. Dios es nuestro dueño. Eso era lo que habían olvidado los israelitas. Las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Todo lo que Dios había hecho con los antiguos. Eso se había olvidado. Pero Dios viene y lo recuerda nuevamente y trae mejores promesas. Y a través del Señor Jesucristo Dios trae mejores promesas a nuestra vida. Dios viene a salvarnos a nosotros. Pero ¿qué pide de nosotros? Ser transformados. Atravesar ese desierto y aceptar lo que Dios tiene disponible. Lo que Dios hizo con Moisés fue eso, ir a enseñarle la mansedumbre. Algunos decían que Moisés duró 40 años en Egipto y fue necesario que pasara 40 años en Madián para que se desocupara de todas las cosas de Egipto. Después de que Dios lo llamó, fue necesario que caminara otros 40 años pastoreando ya a la gente y viendo las maravillas de Dios, pegado a Dios. Eso hizo que Moisés cumpliera con lo que Dios le mandó. Amén.
Dice Mateo 26:53, haciendo como un poquito de comparación con esto de Moisés. Dice aquí, voy a leer desde el 52, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Dios tiene un plan para salvación ahí para nosotros, ¿no? En este caso estaba hablando de cuando Judas entregó al Señor Jesús y que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, creo que era, se llamaba así, a un siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, bueno, aquí no tiene que intervenir ninguna mano humana. Yo tengo un plan y ese plan se tiene que cumplir. Entonces, comparándolo con Moisés, bueno, Moisés pudo haber tenido las mejores intenciones. Y Pedro también, en su celo de que vinieran por el Señor Jesús, también pudo tener las mejores intenciones en su corazón, de no dejar que se llevaran al Señor Jesús. Pero el plan de Dios se llevó a cabo sin la necesidad de ninguna persona, de la intervención de la fuerza o de un carácter fuerte. Lo mismo pasó con Moisés. Dios ejecutó sus juicios en Egipto y no necesitó que Moisés fuera y cogiera a alguien a palo o a piedra. Pero necesitó la fe. ¿Qué le tocó a Pedro? Guarde su espada. Yo me imagino que Pedro quedaría avergonzado después de esas cosas, ¿no? Pero, como dijo el Señor, como le dijo a alguno en la Biblia, creo que fue al rey David, si yo tuviera hambre, yo no le diría a usted que me diera, porque es que mía es toda la tierra. Pero más bien si tengo un plan de salvación. Y el Señor dijo, no es necesario esas cosas. Si fuera así, yo le diría a Dios que me mandara ángeles y ya hubiera borrado a toda la gente. Y yo me ponía a meditar en estas cosas, y yo sé que mucha gente ha meditado en eso. Si el plan de Dios era salvar nuestras almas, ¿para qué se ponía a entregar a Jesús? Si Él tiene el poder para salvar o para destruir a todo el que quiera. Y en esto podemos ver la misericordia de Dios, porque bueno, Dios destruyó a los que no le creyeron. En esto entran egipcios, en esto entran sirios, en esto entran una cantidad de gente que fueron enemigos de Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿Dios para qué se pondrá en ese trabajo de hacer sufrir al Señor Jesús si Él tiene el poder para salvar? O para destruirlos a todos. Hubo una ocasión donde Moisés estaba cansado y le dijo a Dios, uy, Señor, me ha puesto a toda esta gente y yo ya estoy cansado de esta gente. Y Dios le dijo, córrase un poquito para allá y yo los destruyo a todos. Y de usted voy a levantar una generación. ¿Qué hizo Moisés? Oró por la gente para que Dios no los destruyera. ¿Por qué el Señor hace esto del sacrificio de Jesús? ¿Y por qué nos pide que la salvación de nosotros tiene que depender de la fe en la sangre de Jesús? Porque Dios, dice la Biblia que Dios no hace distinción de personas. Y dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo les pregunto a ustedes, bueno, mucho ejército de los egipcios pereció en el mar, ¿cierto? ¿Y ellos eran pecadores? Obvio que eran pecadores. Ahora yo les pregunto, de toda la gente que salió del pueblo de Israel y atravesó el Mar Rojo y caminaron en el desierto, ¿eran pecadores? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Entonces, dice la Biblia, y concretándolo de esta manera, dice la Biblia que nosotros somos salvos por la fe en la sangre de Jesús. ¿Por qué la Pascua en Egipto? Porque era necesario que la sangre de ese cordero que fue inmolado estuviera en los marcos de las puertas para que ese castigo que venía sobre todos aquellos
que eran enemigos de Dios, no pasara por las puertas. Entonces, ¿qué es lo que nos salva a nosotros del castigo de Dios, de los juicios de Dios? ¿Cuántas personas de los israelitas adoraban a los becerros? ¿Cuántas personas de los israelitas adoraban vivir una vida agradable de poder en Egipto? Ahí habla la Biblia de que habían capataces. Los egipcios ponían, de los mismos israelitas, ponían gente a que los mandaran allá. ¿Ustedes creen que esa gente no tenía privilegios? Obvio que tenían privilegios. ¿Y cuántas de esas personas adoraban a Egipto? La civilización, la gran ciudad. Y eso me hace pensar a mí en la cantidad de gente que se está yendo para Estados Unidos en este momento. ¿Están siguiendo los planes de Dios o están queriendo que sus planes se concreten allá en ese lugar porque aquí no pudieron? Esto es algo de pensarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor trajo su cordero? ¿Por qué Dios ejecutó esa justicia de esa manera? Decía el pastor Mauricio, los animalistas deberían estar indignados porque el Señor usaba corderitos para hacer sacrificios. Pero, ¿cuál es el fin de estas cosas? La Biblia dice que por la fe en Jesucristo somos justificados delante de Dios. Amén. Quiero que busquemos el versículo. Dice Romanos 5:1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia no habla de que, habla ahí en Éxodo de que el Señor dispuso el cordero y dispuso la forma en que se había de inmolar. Y le dijo a los israelitas, y lo van a comer en su casa, de esta manera y de esta manera. Se van a poner sus zapatos, van a estar listos para salir. Y nadie va a salir de su casa. ¿Sería que habría algún incauto del pueblo de Israel que se salió de la casa? La Biblia no habla de eso. Pero si había un pueblo que era rebelde, yo creo que más de uno quedaría por ahí afuera. Si el pueblo era rebelde, más de uno diría, uy, no, se me olvidó el pan del desayuno. Pum, se fue. Llegó el heridor y pum, lo mató. Pero por esa sangre, Dios nos redimió a todos nosotros, no solamente a ellos, sino a nosotros. Y yo digo, bueno, impresionante la justicia de Dios, porque el juicio era para todos nosotros. Con eso podemos entender un poco más de la misericordia de Dios. El juicio era para todos. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si el Señor no hubiera puesto su cordero inmolado sobre el pueblo de Israel, el heridor hubiera herido también a los israelitas. Pero eso concreta la palabra que dice ahí, que el Señor venía a pelear por lo suyo. Es como Él venía a reclamar lo suyo, no vino a reclamarlo con violencia, como a veces hacemos muchos de nosotros. Yo me pongo a ver la maldad tan terrible que hay en nosotros los seres humanos, que aún los niños pequeños, cuando hay niños pequeñitos y tienen su juguete, si va otro y lo coge, lo primero que hace ese bebé de 2, 3 años es ir a coger su juguete y pum, empuja al otro. Lo quita a la fuerza. O si no lo quita, hace pataleta. Ah, eso es mío, eso es mío. Un bebé que tiene inocencia. ¿Cuánto más nosotros? Por eso se ven actos de violencia en las infidelidades. Claro, se metió con mi mujer, tome. ¿Cuántos muertos? La gente que va y roba, no matan primero ahora y después roban. La cantidad de maldad. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros cuando vino a reclamar lo que era suyo? Él sí mostró sus plagas, trayendo juicio sobre la idolatría de Egipto, pero no nos destruyó. A nosotros no nos destruyó, sino que nos miró a través de Jesucristo. Y podemos entender que la justicia de Dios viene a través de Jesucristo. La justificación que Dios trae a nosotros los seres humanos es a través de Jesucristo. Dios le dijo a Moisés, córrase y yo los destruyo. Y yo me pongo a pensar, si Dios sabía cómo eran todas las cosas, Dios diría, ¿qué irá a hacer Moisés si yo le planteo esta propuesta? Porque si es un pueblo rebelde, pero ¿qué pensará Moisés? ¿Y qué hizo Moisés? Actuar como actuó el Señor, Jesucristo, interceder.
no los destruyas, no los destruyas. Esa es la justicia que Dios trae hacia nosotros. Cuando éramos, dice la Biblia, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió a su tiempo por nosotros. ¿Usted cree que ese pueblo de Israel, mirando la justicia de Dios, no merecía irse con el pueblo judío, con el pueblo egipcio, en el mismo castigo? ¿Eran idólatras? ¿Eran mentirosos? Hay una escena donde Moisés actúa ahí y muestra que los dos están peleando, dos del mismo pueblo. Moisés les dice, bueno, ustedes son hermanos, ¿por qué se pelean? ¿Y qué dijo uno? Con su maldad en su corazón y su rabia, ¿usted quién lo ha puesto aquí por juez sobre nosotros? ¿Eran buenas personas? No eran buenas personas, como nosotros no éramos buenas personas. Y aún muchos de nosotros tenemos que alinear nuestro corazón delante de Dios. ¿Pero qué hace Dios por nosotros? Ahí tengo la paga de sus pecados. ¿Quiere? Lo invito. Su alma me pertenece y yo la quiero salvar. Pero la condición es esta. Eso me hace acordar de un hombre que hablaba y decía, el cheque está con el nombre del Señor, cóbrelo si usted quiere cobrarlo. Pero la gran incógnita es que quiere uno. ¿Se quiere que Dios le haga justicia? Ya está justificado, el pago ya está hecho. Dios ya dio a su Cordero por nosotros. ¿Le quiere pertenecer al mundo, al diablo, o le quiere pertenecer a Dios? Ahorita en el ratico de alabanza, hay un momento donde el Señor lo toca a uno y le hace sentir a uno que uno le pertenece a Él, ¿no? Sobre quién viene el Espíritu Santo, sobre los que comienzan a vivir una vida que le agrada a Él. Y en eso se ve manifiesto de quién somos. Aunque tengamos errores y cosas, le pertenecemos al Señor, amén. Entonces, analizando esta idea que Dios tiene, esto que dice la palabra aquí, que Dios le mandó a decir a Faraón con Moisés, que Israel le pertenecía a él. El Señor nos está hablando a nosotros le pertenecemos a Dios. Dios no está viniendo por nada que no sea suyo. Toda la creación le pertenece. A veces nos ensoberbecemos y creemos que porque tenemos estudio, porque tenemos plata, porque tenemos comodidades, o porque somos dueños de nuestra voluntad y podemos hacer lo que se nos dé la gana, se nos olvida que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Haga lo que usted haga, le pertenecemos a Dios. La Biblia dice por allá, no me acuerdo en qué, creo que es en Hebreo, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Aún los malos. Dice la Biblia, creo que es en Apocalipsis, si no estoy mal, que los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra van a doblar su rodilla y van a confesar con su boca que Jesucristo es Dios. O sea, toda la creación tiene que confesar que Cristo es Dios. Entonces a veces dice la Biblia que hay un engaño del pecado, ¿no? Y también hay un engaño de las riquezas. Y es lo que suele suceder cuando tenemos riquezas o oportunidades o cosas. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que no necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Hay un salmo muy bello que habla de que Dios cuida de su creación. Y comienza a describir que Dios le da la comida a los animales. Los cuida, les da sustento a los animales. Y el Señor Jesús dice, ¿no valen ustedes mucho más que unas avecillas? Analizando el valor de cada persona y de cada alma, y analizando el pago que Dios dio por cada alma, ven el valor que Dios pone en nosotros cuando éramos esclavos. El hecho de que no estuviéramos allá haciendo ladrillo no quiere decir que no hubiéramos sido esclavos del mundo. Incluso seguimos batallando con estas cosas. Yo me pongo a ver y a veces me analizo y me da rabia y guardo el celular. De cómo a veces uno es esclavo del celular. Y uno critica a los hijos porque están con una adicción tremenda a los videojuegos, a los TikToks. Eso es lo que el mundo ejerce. ¿Cuánta basura le entra a uno, a su corazón y a su mente a través de un celular?
¿Y qué dice la Biblia? Que el que peca se hace esclavo del pecado. ¿Cuánta basura le entra a uno por un celular? Entonces Dios nos dice, ustedes eran esclavos. Algunos son esclavos todavía. Pero yo vengo por lo que es mío. Ustedes me pertenecen. Y yo digo amén a esas cosas. Yo digo amén a esa palabra. Le pertenecemos a Dios. Pero Dios tiene su plan. Dios tiene sus cosas ahí establecidas. Y es un plan lleno de amor. Yo quiero que miremos Éxodo 12, que es habla de lo de la Pascua del Señor. ¿Amén? Yo creo que muchos hemos leído este pasaje, donde habla de la Pascua, de lo que el Señor ofreció por la libertad de su pueblo que era esclavo. Y pensando como un animalista, no, qué pecadito, la ovejita que no le hace daño a nadie, ¿cómo la van a matar? ¿Cuánto más por el Señor, no? Dice, se me olvida la cita, pero dice que el Señor llevó en Él nuestros pecados, no habiendo hecho ningún mal, ni habiéndose hallado engaño en Él. Me parece, a mí esa palabra me quebrantó un día que la leí. No había ninguna cosa mala en el Señor Jesús, pero fue castigado por nosotros. Me parece eso conmovedor, ¿no? Ya leímos Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos de que ese faraón, ese rey que se había levantado en Egipto, que no conocía a José ni conocía a Dios, él se rebeló contra Dios. Y lo que hablábamos del peligro de olvidarnos nosotros de hablar de Dios, de orar, de tener una relación con Él. Hay un ejercicio en la vida diaria que me parece, a mí me ha dado bienestar. Dios me ha hablado de esa manera. Cuando usted coge una Biblia y la lee en silencio, no es lo mismo. Pero cuando usted la lee en voz alta o en voz media o como sea, pero usted la pronuncia, eso hace que la palabra de Dios recobre un valor impresionante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros hijos? Los está creando lo que hablamos ahorita de internet, las modas. Muchos los dejamos solos, muchos los dejamos cuidando con otras personas. Pero, ¿cuál es el trabajo que Dios le pone a uno como papá? Y no tengo la cita para decirlo, pero Dios se lo dijo a Josué, ¿no? Bueno, ponga por obra la palabra. A Moisés, a todos se lo ha hablado. Y va a hablar de ella en el camino, y cuando esté en la casa, y cuando se levante. Y la va a tener como un frontal, y la va a colgar en los flecos, y en las puertas, y en todo lado. Dios dice que la palabra de Dios tiene que estar ahí, presente. Amén. Yo quiero que busquemos Romanos 10:7. Por esta causa es que mucha gente se pierde, ¿no? Y la Biblia también lo aclara y dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas en ese tiempo tendrían presente a Dios? Fue necesario que Dios mandara nuevamente a una persona para que hablara de Él, para que lo conocieran. Dice en Romanos 10:7. Qué mala cita, ¿no? No, esa no era la cita. Bueno, el versículo que les digo es: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas de estas generaciones se perdieron porque no se hablaba la palabra de Dios. No se acordaba la gente quién era Dios y qué había hecho Dios. Amén. Los hechos maravillosos. Eso me hizo acordar un poco ahorita de la canción que cantamos, de cuán grandes son las maravillas de Dios, ¿no? Grandes son las maravillas, grandes son sus maravillas. Y como el pueblo se olvidó de hablar de Dios, y como actualmente la gente se olvida de Dios, se distrae con la tecnología, se distraen con los viajes, se distraen con las tendencias que impone la gente,
las modas. Uno se pone a ver a veces en los cuántas personas han visto tal tendencia. Uf, millones de personas. Pero esos millones de personas, ¿cuántos buscarán a Dios en intimidad? ¿Cuántos obedecerán? Entonces estamos muy distraídos. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Sacarlo de Egipto. ¿Cuál es el mensaje que Dios da a la iglesia? Salgan de Egipto, salgan del mundo. Que el espíritu del mundo no los gobierne. Este es el mensaje que Dios nos da como iglesia. ¿Ve? Entonces, mirando más ordenadamente por qué la gente se olvida de Dios. Porque no se está hablando de Dios, no se está orando, no se está buscando su voluntad. Dice aquí que la fe viene por el oír de la palabra. Pero analizándolo en nuestra vida diaria, afortunadamente tenemos una congregación donde se ora por la mañana, se ora por la tarde los miércoles, los viernes hay enseñanza bíblica, los domingos hay predicación de la palabra. Es el ejercicio constante. ¿Qué es lo que hace un hombre que es atleta? Hacer ejercicio constante para tener un buen rendimiento. En eso tenemos que ejercitarnos, en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguna vez el pastor Antonio predicaba sobre que la fe de nosotros, como dice en Hebreos, quiero buscar en Hebreos un momentito, Hebreos 11. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si analizamos este versículo, dice la fe, la certeza de lo que se espera. No ha llegado lo que se espera todavía. Dice la convicción de lo que no se ve. No vemos de lo que estamos convencidos, no lo vemos con nuestros ojos físicos. Pero ¿cómo creer algo que se espera? Estamos hablando de la fe en Dios. ¿Cómo creer algo que se espera? Algo que no ha venido. Los hombres de Dios, todos los hombres de Dios que habla la Biblia, tuvieron que tener fe. De hecho, Hebreos habla como del hall de la fama de la fe, ¿no? Y todos tuvieron que esperar en Dios. Pero ¿qué tuvo esa gente en Dios? Unas experiencias con Dios. Un conocimiento de Dios. Cuando usted coge una Biblia y la lee, se da cuenta de quién es Dios y qué es capaz de hacer. Y ese conocimiento y ese ejercicio diario con Dios va a hacer que usted conozca a Dios y que las cosas que Dios dijo que van a pasar, pasen en su vida. Eso es lo que hace crecer la fe. ¿Qué hizo Moisés y Caleb? Le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos andaban con Moisés para lado y lado. Ellos recibieron lo que Dios mandó a través de Moisés. Ellos fueron testigos de todo lo que Dios hizo en el desierto. Eran hombres que se ejercitaban en las cosas de Dios. Y yo le digo a ustedes, si viene aquí un tipo de 3 metros a matarme, le cuento que me pone a pensar. Pero cuando yo sé que Dios es poderoso para defenderme, yo me le voy y me le enfrento. ¿Qué hizo David? Se fue a pelear con una ondita, pero en sus fuerzas no. Yo voy es porque usted ofendió a Dios y yo conozco a Dios y yo sé que Dios le va a hacer esto y le va a hacer lo otro por usted ponerse a hablar mal de Dios. Eso fue lo que confesó David conociendo a Dios. Eso fue lo que confesó Josué y Caleb. Nos vamos a comer como a pan. Hay un man de 3 metros y usted irse ahí a... Bueno, venga a ver qué es lo que hace. Es porque conoce a Dios. Y heredaron las cosas de Dios por esa fe. Amén. Algo que no le pasó al pueblo de Israel fue eso. Ejercitarse en las cosas de Dios. Se amañaron en Israel a pesar de ser esclavos. Y se olvidaron de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente es eso, es estudiar en la palabra quién es Dios. Yo le cuento que cuando usted le dedica un tiempo a Dios por la mañana, sale armado, sale a enfrentar las cosas que se le vengan. Y no por sus fuerzas, sino porque usted ya sabe que Dios lo defiende. Ya sabe que si le presenta alguna ocasión, mínimo tiene que orar y pedirle a Dios que lo alumbre. Ya sabe que si se le presenta algo que lo tiente, la palabra de Dios va a estar ahí diciéndole qué es lo que le agrada a Dios, cuáles son sus mandamientos. Miremos Romanos 3:22. Romanos 3:22.
Vamos, desde el 21 va a leer. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Podemos ver en este versículo que, como dice la palabra, aunque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, aunque éramos esclavos así como lo eran los israelitas, y a veces yo pienso que a los israelitas fue un poco más cruel, ¿no? Porque tenían gente que los golpeaba, y tal vez era un poco más crudo, pero obviamente cuando uno analiza a una persona en la calle azotada por la droga, llevada, yo siento misericordia, digo, ¿cómo puede ser tan terrible la vida de una persona de estas? Esclavizada hasta el suelo, comiendo canecas de basura, durmiendo bajo la lluvia, una cosa aterradora. ¿Cómo será el yugo de esclavitud tan impresionante? Pero Dios nos dice aquí que la justicia de Él, no dice la Biblia, que no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu. Amén. Y dice aquí, obviamente nosotros como creyentes sabemos que van a venir tiempos de la ira de Dios, tiempos de juicio, los tiempos del juicio final, donde dice la Biblia que Dios va a exterminar a la gente que no creyó en Él. Pero la justicia que es para nosotros no es a través de fuerza ni de estas cosas, es a través de la sangre de Jesús. Entonces yo les digo a ustedes, mis hermanos, si necesitan que Dios les haga justicia, no es como cuando uno tiene ese desespero de que tiene que ser ya y de que tiene que ser como yo digo. No, Dios es un Dios justo, y la forma de mostrar su justicia fue a través del Cordero. Cualquiera de nosotros diría, no, es que así tan fácil no puede ser. Esa es la justicia de Dios, llena de misericordia, llena de amor, y dispuesta para todo aquel que quiera acercarse. Amén. Dice entonces en Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La justicia de Dios es a través de Jesucristo. Ahí nos queda un poco más claro la justicia de toda esta esclavitud, la justicia de todo el pecado y de todas las cosas que nosotros hemos hecho mal. No se consiguen por un comportamiento delante de las personas, se consiguen por la fe en Jesucristo. Amén. Es el único. La Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y también dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces no hay virgen, no hay santo, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay ninguna de estas cosas. Es a través de Jesucristo. Y si nosotros obedecemos a Dios, ahí está la bendición para nosotros. Si nosotros no obedecemos a la fe en Jesucristo, viene un juicio. Yo les digo a ustedes, mis hermanos, lo que Dios dice es que esta tierra va a tener un final. Y ya la misma tierra va dando testimonio de que se acercan cosas duras para la creación. Calentamientos globales, mucha gente está hablando de tiempos de hambruna, porque la codicia del hombre ha hecho que el hombre siembre la tierra y la siembre, le eche químicos y fertilizantes para que crezcan los productos más rápido, y eso ha hecho que la tierra se dañe, que la tierra se vuelva estéril. Todo esto es desobediencia. Dios tiene sus leyes para cada cosa.
¿De la tierra no habla Dios del jubileo, que hay que dejarla descansar un año? Y aún en ese año Dios promete que la tierra va a producir para el sustento. Pero imaginen lo impresionante la palabra de Dios que dice que el amor por el dinero es idolatría. Claro, obviamente una persona siembra y siembra y siembra y siembra y quiere llenar cada rato. Eso es codicia, eso es amor por el dinero. Termina siendo lo que Dios tiene planeado, que va a haber deterioro de la tierra. Van a haber tiempos de hambre. Vamos a ver con estas cosas que todo lo que Dios dice se cumple, amén. Pero yo quiero repetirles esto, como para que quede como muy claro en nuestro corazón. La justicia de Dios, Él viene a pelear por lo que es de Él, por lo que le pertenece a Él. Y la forma de pelear, de reclamar, es a través de Jesucristo. La forma de reclamar lo que es de Él. Y esto concuerda con un versículo del que habla el Señor Jesús y dice que las ovejas que son de Él escuchan su voz y van detrás de Él, porque lo conocen. Cuando usted acepta a Jesucristo, es de las ovejas de Él. ¿Y qué hace? Se va detrás de Él. Deja Egipto y se va detrás del Señor. Amén. Yo creo que vamos a dejar hasta acá, mi hermano, y les pido que nos levantemos y oremos. Amén. Que Dios traiga claridad en estas cosas. Tal vez yo me enredo un poco en la predicación, pero la palabra es de Dios. Y Dios hace como Él quiere. Amén. Bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, Señor amado, que somos tuyos, Dios Santo, que tú tienes potestad sobre toda tu creación, Señor amado. Y todo aquel que cree que no es creado por ti, Señor amado, sino que piensa que tal vez, Señor, es producto de la evolución, Señor amado, de las teorías de la evolución, o que es extraterrestre, o que es de otra creación, no de la tuya, Señor, se revela contra ti, poderoso Dios. Se revela con lo que tú has establecido, Señor amado. Y como dice tu palabra, Señor amado, que aún, Señor, los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, Señor, van a tener que doblegarse delante de ti y confesar que tú eres Dios, Señor. Aún los que son rebeldes, Señor amado, van a tener que confesar, Señor, tu señorío, precioso Dios. Hoy, amado Dios, nosotros nos acogemos, Señor amado. Nos acogemos a ese sacrificio perfecto que tú has hecho, Señor amado. Y atendemos a esta palabra que dices tú en tu palabra, Señor bendito, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor amado. Entendemos, Señor amado, a través de tu palabra y a través de la conciencia que nos dice, Señor amado, que nosotros pecamos, amado Señor, como todos los hombres, Dios, pero atendemos a tu llamado, Señor amado. Atendemos, Señor amado, al sacrificio que tú diste por nosotros, Dios Santo. Y atendemos a ser buscados, a ser encontrados por ti, Señor. Y a ser salvos por ti, Señor amado. Por la fe en la sangre de Jesús, Señor amado. No solamente salvos, Señor, sino también sanos, Señor, por el poder que hay en ti, Dios Santo. También, Señor, a ser saciados por ti, Señor amado. Tu palabra habla, Señor amado, de que tú te proveíste de un cordero, Señor amado, para ese sacrificio, Señor amado, para ese holocausto, Señor bendito, donde ese holocausto fue consumido en su totalidad, Señor amado, para hallar tu agrado, Padre Celestial, para hallar nuestra justificación, Señor bendito. Hoy te decimos, Señor amado, llévanos, Señor amado, contigo, Señor, por el desierto, por el mar, Señor bendito, de tu mano, precioso Dios, al monte tuyo, Señor, a escuchar tus oraciones, tus palabras, tus mandamientos, Señor. Y llévanos también a la tierra prometida, Señor amado. Te pedimos que hagas esto en nosotros, Señor. Un proceso completo, Señor amado. Que no quedemos postrados en la mitad del desierto, Señor amado. Que no quedemos, Señor amado, por ahí cojeando, Señor. Sino que entremos a tus promesas, Señor, a la tierra prometida. Sino que seamos obedientes, Señor. Y cada uno de nosotros aprovechemos todos los recursos que tú has usado, Señor, para mostrarnos tu amor, Señor. Para mostrarnos tu misericordia, Señor. Para mostrarnos que hay un camino de salvación, para mostrarnos que hay una vida que es agradable a ti, Señor amado, la cual se debe regir, Señor, por los estatutos y mandamientos tuyos, Señor, y por la obediencia en la fe, Señor amado, de Jesucristo. Eso es lo que quieres para nosotros, amado Señor, que el pueblo que está esclavo, Señor, venga a ser libre, Señor amado, venga a ser para ti, precioso Dios. Te alabamos en esta hora, Señor amado, y te pedimos, Señor amado, que afirmes, Señor, nuestros pasos.
que afirmes, Señor amado, el llamado, nuestro compromiso, Señor amado, que afirmes en nuestro corazón el amor por ti, Señor amado. Una de las cosas que hablaba tu siervo, Señor, de la justicia es que si tú lo hiciste, Señor amado, viniste a cumplir, Señor, esto como un hombre, nosotros también lo podremos hacer, Señor amado, porque tú nos has dado ejemplo, porque tú nos has dado la mente de Cristo, Señor amado, porque tú nos has dado la capacidad en el Espíritu, Señor amado, de agradarte a ti, Señor amado. La palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que el Espíritu Santo nos fortalece, nos enseña a orar como conviene, Señor, que el Espíritu Santo nos conserva en completa paz a aquellos que perseveran pensando en tu palabra, Señor precioso. Hoy te pedimos, Señor amado, deposita esto en nuestro corazón, Señor. No queremos ser pueblo rebelde, Señor amado. Queremos ser un pueblo lleno de fe, Señor amado, conociéndote a ti, Señor, conociendo qué es lo que te agrada, papá. Y para eso tú has dispuesto, Señor amado, una edad para el hombre, Señor amado. En algunos es más longeva, en algunos es más prolongada, Señor. Para esto has dispuesto, Señor amado, unos días en los cuales debemos caminar aquí en la tierra, conociéndote a ti, Señor amado, escudriñando las palabras tuyas, Señor. Tú le dijiste a los fariseos que escudriñaran las escrituras, porque a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna, Señor, y que esas palabras dan testimonio de ti, Señor Jesús. Pone este deseo en nuestro corazón, Señor, de escudriñar tu palabra, de así poder atender a la fe, Señor amado. Tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra, pero si no oímos la palabra, Señor, ¿cómo vamos a tener fe, Señor bendito? Pone este deseo en nuestro corazón, de llenarnos de tu palabra, Señor, de abrir esa Biblia, Señor, y comerla, así como tú le dijiste a Juan, Señor, que comiera el libro, Señor amado. Así, Señor, podemos entender que tú eres el dueño, Señor, el creador de los cielos y de la tierra, Señor, y que tú viniste en justicia, Señor, a reclamar lo que era tuyo, Señor amado. Tú estableciste la ley, Señor amado, y Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, Señor. Así, de esta manera nos rescataste, Señor amado, nos compraste de la esclavitud, Señor. Eso trae a mi memoria, Señor, cuando este hombre Oseas, Señor amado, fue y rescató a su mujer que estaba en la prostitución, fue y pagó el precio por ella, Señor. Así, de esa manera nos ama, Señor, y te pedimos que pongas en nuestro corazón, Señor, amarte también, Señor, entenderte, Señor amado, comprenderte, entender que toda tu palabra da testimonio de tu amor por nosotros, Señor amado. Tu palabra dice que no hay amor más grande que que uno dé la vida por sus amigos, Señor. Y a veces nos cuesta comprender, Señor bendito, cómo tú, siendo santo y bueno, Señor, viniste a dar tu vida por nosotros, Señor amado, que éramos pecadores, que aún, Señor amado, tenemos muchas cosas que rendir delante de tu presencia, Señor, en obediencia. Cómo tú, siendo santo, te diste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a comprender tu amor, a que tu amor habite en nuestro corazón, Señor, a recibir tus mandamientos, Señor amado, a caminar el camino de justicia, Señor, comprendiendo que cada cosa que nos pasa tiene un propósito, Señor, tiene una enseñanza, Señor amado, tiene un ejercicio de fortalecimiento en la fe, Señor, en la confianza, Señor. Hoy te queremos dar gracias por esto, Señor, y te pedimos que nos reveles más y más tu palabra, Señor, que cada vez que caminemos contigo, así como dice por allá en tu palabra, Señor amado, que tú tienes cosas nuevas cada vez, Señor amado, que te muestras a tu siervo, Señor. Sacas cosas nuevas de tu corazón, Señor amado. Que así en este caminar, Señor, que tenemos por delante, descubramos de ti cosas nuevas, maravillosas, Señor. Y que esas palabras, Señor amado, calen en nuestro corazón, Señor amado. Hallen cabida en nuestro corazón. Y que tú seas formando tu imagen en nosotros, Señor. Hoy te agradecemos y te bendecimos por este tiempo, Señor amado. Un tiempo no convencional, Señor, pero también nos muestras que eres dueño de todo, Señor, y que tú haces como quieres, Señor bendito. Que como las cosas han cambiado por esta pandemia, Señor, igual tú dispones, Señor, los recursos, igual tú dispones a las personas, Señor amado, para que tu obra se siga haciendo, Señor amado. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que repose tu palabra y tu espíritu en nosotros, Señor, trayendo en nosotros un nacimiento del espíritu, Señor, y del agua, Señor, así como tú lo has dispuesto para nosotros, Señor. Que cada vez que uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, que están aquí presentes y de los que están escuchando allá por el celular, Señor, que cada vez que uno de nosotros cojamos una Biblia para leerla, Señor, te veamos a ti, Señor amado. Comprobemos que tú eres, Señor amado, el que nos has dicho tanto tiempo, Señor, el que nos ha buscado tanto tiempo, Señor amado, el que nos reconoce, Señor amado, aún en la esclavitud,
Aún en el pecado, Señor, tú nos reconoces y nos quieres restaurar, Señor precioso. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te amamos. Y te damos gracias por esa fidelidad, Señor amado. Que han muerto en delitos y pecados, dice tu palabra. Cristo murió por nosotros, Señor amado. Gracias por no mirarnos de lejos, Señor. Gracias por no despreciarnos. Gracias por mantener vida, Señor amado. La palabra dice que mientras haya vida en nosotros hay esperanza, Señor. Y podemos confiar en ti, Señor, plenamente, Dios Santo. Sabemos que lo que estamos pasando algunos de nosotros, Señor amado, con enfermedades, con escasez económica, Señor. Todo esto tiene un propósito de depender de ti, Señor. Y también de ver tus milagros en nosotros, Señor. Tú le dijiste a tus discípulos cuando preguntaron que si ese había nacido ciego por el pecado de sus papás. Tú dijiste, no es por sus papás ni por él, es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Amén. Hoy te pedimos, Señor amado, haz esto en nosotros, en nuestros hijos, Señor amado. Toca a nuestros hijos, Señor amado. Esta es la herencia que tú has dado para que nosotros la llevemos a ti, Señor amado. Y también, como tú dices, eres dueño de toda alma, Señor. Nosotros te pertenecemos a ti y nuestros hijos te pertenecen a ti, Señor. Te pedimos que los toques y hagas en ellos, Señor amado. Hombres y mujeres, Señor, obedientes, dóciles, adoradores, Señor amado. Que esa briosidad, Señor amado, de la adolescencia y de la juventud, Señor amado, sea controlada por el Espíritu Santo, Señor amado. Sea controlada por tu palabra, Señor. Qué agradable es ver, Señor amado, un joven rendido ante ti, Señor amado, queriendo hacer lo bueno, Señor, no dejándose llevar por sus amigos, por la perversidad de sus amigos, ni por las modas, Señor, sino un joven apartado para ti, Señor. Qué agradable es ver esto, Señor amado. Los bendecimos en esta hora, Señor amado. Yo te pido que traigas, Señor amado, a tu iglesia, a tu congregación, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios santo. Que tus planes, Señor amado, sean prosperados en nuestras manos, Señor bendito. Que pelees nuestras batallas, Señor amado. Que tú traigas tu justicia perfecta a nuestra vida, Señor amado. En todas las cosas, Señor amado. Hoy te bendecimos y te alabamos, Señor. Y esta semana que comienza te pedimos, Señor, dirige nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, háblanos, Señor amado. Danos esos oídos para oír tus palabras, Señor. Te pedimos, háblanos, mi Señor amado. Háblanos y pon en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer tu preciosa voluntad, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y te glorificamos, Señor amado. Y en el nombre de Jesús atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, toda furia de las tinieblas por haber predicado tu palabra, Señor amado, y toda esclavitud, Señor amado, que el mundo ejerza sobre tu iglesia, Señor amado, también la ponemos delante de ti, Señor amado, para que tú hagas y pelees por nosotros, Señor amado, conforme a tu justicia, Señor precioso. Tu palabra habla que debemos andar con la libertad con que tú nos has llamado, Señor. Y esa libertad la das tú, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos, Señor. Y bendecimos a todo miembro de mi amado Jesús. A sus pastores, ministros, a los salmistas, a los intercesores, Señor. Y a todas aquellas ovejas nuevas que han recibido tu palabra, Señor. Las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos la gloria, papá. Amén y amén, Señor precioso. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, ya se nos acabó el tiempo del domingo, pero de reunión. Sabemos todos nosotros que debemos seguir, debemos continuar en comunión con el Señor, amén. Y también si podemos compartir y podemos estar alegres todos juntos, también que así sea, amén. Todo esto que se haga para la honra y gloria de Dios. Les quiero invitar a que estemos atentos a las reuniones, a la reunión de intercesión el miércoles. La enseñanza bíblica el viernes 5 p.m, el domingo la predicación de la palabra, y también, bueno, de estas cosas no se habla casi en los cultos generales, pero también la intercesión, los que son llamados a interceder, los miércoles en la madrugada y los viernes en la madrugada. Queremos cosas grandes y bonitas de Dios y Él nos las quiere dar, pero la palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo les puedo decir que sí hay violencia en levantarse uno a las 4:30, 5 de la mañana. Tenemos que violentarnos. Pero lo que Dios da tiene que ganárselo uno, amén. Amén. Él lo tiene ahí listo, pero así como lo hizo con Israel, fue necesario que batallaran contra los demás, obedeciéndole a Dios, amén, para alcanzar las promesas. Entonces esa era una invitación
los miércoles por la mañana y los viernes por la mañana se hace intercesión. Tal vez muchos no tengan el tiempo de hacerlo en su vida laboral, pero es necesario para tener un crecimiento, amén. Entonces, ahí les dejo la invitación, Dios los bendiga y les envío un abrazo y que Dios actúe en todas las cosas en sus vidas, en sus hijos, en sus familias, en sus trabajos, amén. Dios los bendiga, nos vemos la próxima vez.